Bueno, hermanitos, muy buenas tardes para ustedes. Dios sea bendiciéndolos en este hermoso y maravilloso sábado. Después de esta hermosa mañana, que todos han podido participar de seguramente alabanzas, trabajos que se hacen dentro de la iglesia. Eh, los felicitamos y les extendemos una bienvenida a este maravilloso programa, testimonios, tardes de testimonios. En estos momentos nos encontramos aquí con nuestra hermanita Valentina, que ha sido mi motivación para que hacerle unas pequeñas preguntas. El enfoque de esta entrevista que le quiero hacer a ella es cómo surgió la iglesia adventista en Usme. Y hermanita Valentina, para ti, la pregunta que tengo es, ¿cómo surgió en ti la idea de formar una iglesia o de trabajar allí en el pueblo de Usme? Bueno, hermano, yo estaba asistiendo en ese tiempo eh, aquí estaba Leví, en esta parte de abajo, en Valle de Capán. Entonces a mí siempre me ha gustado la obra, siempre me ha gustado ir a visitar, tratar de dar estudios bíblicos y eso. Entonces empezamos a ir una vez, fuimos a Usme a repartir literatura, a llevar, bueno, literatura, que eso fue hace mucho tiempo, que hasta mi esposo lo mordió un perro ese día. Sí. Entonces, bueno, a raíz de eso, pues se dejó un tiempo, pero yo ya después seguía acá con esas ganas de seguir la obra, de seguir. Entonces yo motivé ahí en Levi que nos fuéramos también a repartir literatura y hacer encuestas. Y entonces nos fuimos a hacer encuestas y salieron dos estudios, bueno, dos jovencitos que tenían una pequeña discapacidad y la otra pues era sanita, eran tres. Entonces el papá los dejaba venir, pero yo tenía que ir a recoger, los traía y volvía y los llevaba. A raíz de esa obra misionera que hicimos esa vez, salieron esas tres personas de esas encuestas. Entonces yo iba y los llevaba y los traía, y entonces yo seguía trabajando, mirando y con las ganas de formar, como decir, porque para no tener que traerlos y todo, que ojalá se formara la obra ya. Entonces vino la idea. Pues no la idea, uno no hace nada, es el Espíritu Santo que obra en uno. Amén. Y él me inquietó, y entonces yo sentí de eso de que de invitar a unos hermanitos de la iglesia, a varios hermanos, y irme con el programa de escuela sabática, con el culto, y con el mensaje, y con lo como iban niños, pues con la clase de los niños. Y pues nos hicimos en el parque, de Udme, al medio de la alcaldía, que era cuando eso ahí, y al medio de la iglesia católica. Sí. Pero pues yo no sé, Hermanita, eso precisamente te iba a preguntar. ¿Les ofrecieron algún lugar para que se reunieran? O como dices, empezaron de la nada. No, de la nada, de esa idea fue, yo me fui, miré el parque y dije, pues acá en este pastico, y ahí en medio, y yo no capté de pensar que la iglesia católica estaba allá, o que la alcaldía, sí. No, yo estaba orando a Dios y me fui con ese grupito de hermanos y llevábamos todo, recogíamos todo, empezamos desde para eso, recogíamos ofrenda, recogíamos todo, lo traíamos a la iglesia de Leví, sí. Y empezamos allá. Y entonces ahí duramos mes y medio, nos reunimos ahí. Todos los sábados, yo iba todos los sábados con otro grupo de otra iglesia de acá del distrito, invitaba a otras y allá llegábamos y todo se hacía durante la mañana. Y por la tarde nos íbamos a literatura, nos íbamos a llevar a hacer invitaciones, a repartir así alrededor. Y entonces el mes y medio, cuando es el pastor que estaba en ese tiempo, llegó y dijo, yo le voy a pagar 5 meses de arriendo, busquen un arriendo para eso. Y entonces pues yo feliz, ¿no? Me fui a buscar el sitio a eso, pues pídale a Dios, claro. Y pídale a Dios, y ya entonces encontramos una casita que nos arrendaron, un primer piso, ¿no? Un salón y es un baño y todo, en un primer piso, un salón, ahí al frente, el colegio, es del hospital, en diagonal al hospital, ahí donde está ese colegio, ahí nos arrendaron por el precio que el pastor nos podía pagar, y por 5 meses nos pagó. Ahí hicimos tal, comenzó la obra en Usme Pueblo, allí por en el parque, y después ahí venimos, paremos a parar ahí, y entonces ahí hicimos una campaña evangelística de salud. En ese tiempo vivía el hermano Francisco, y él fue el que fue y nos tuvo la campaña.
Y pues invitamos, yo invitaba por allá, yo me iba y invité gente por allá, pasé papelitos o algo y fui de la misma encuesta que se ha hecho y pues fueron los jovencitos que estaba llevando allá, pues fueron esa semana. Otro jovencito, otra familia de allá del Oasis, donde estamos hoy en día, del Oasis fueron, la señora Marina se llamaba y fue con los hijitos y de eso, y así, pues no fue mucha gente que amamos, pero fueron de eso y de ahí se bautizó el niño de esa señora Marina, de allá abajo de Oasis. Y entonces después 5 meses, pero pues tampoco la Débora creció y tenía que pues crecer para poder pagarse un arriendo. Entonces, pues ya se acabaron los 5 meses y pues yo no me daba por vencida, hablé con la señora Marina y le dije que yo ya, como yo iba a visitar, iba a darles estudios y todo, yo había visto una piecita ahí y yo dije, pues en esa piecita nos acomodamos. Entonces yo le hablé y sí, señor, ella nos dejó esa piecita baratica, nos la dejó. Yo no sabía por cómo se iba a pagar, porque ya el pastor no nos iba a dar más, pero nos la arrendó por 60,000 pesos en ese tiempo. Y entonces yo dije, pues yo no sé de dónde, pero Dios, por fe, vamos a hacernos ahí. ¿Cuántos se reunían? En ese momento estábamos reuniéndonos apenas, iba la hermana Ruth, que estaba en la parte de abajo de vez en cuando, porque ella le gustaba irse para otra iglesia por allá, ni siquiera del distrito. Pero iba de vez en cuando. Se estaba reuniendo Wilson y la señora Marina en ese tiempo, que era el niño que se había bautizado. Y los muchachos que yo traía allá abajo, y el hermano Francisco y mi persona, no eran muchos que, y a veces yo invitaba gente a veces de otra iglesia para que llevaran las escuelas sabáticas, llevaran algo pues para que vieran. Pero bueno, ya habían 7 personas. Habíamos, a ver, en ese momento fijos, estaba la señora Marina, el Wilson, que era un niño, los dos discapacitados, el otro que yo llevaba, y el hermano Francisco y mi persona. Pero así de líder o algo de llevar a batuta, solo estábamos el hermano Francisco y yo prácticamente, porque la hermana Rubia de vez en cuando. Entonces, bueno, yo no me desanimaba, yo seguía ahí y todo eso, y entonces empecé a visitar, a ir a donde la hermana Ru, que era la que se iba por otro lado, y invitarle de eso, que mire que estamos acá, de eso, y decirle que porque se va tan lejos, y así ella como que empezó eso, y entonces de pronto una hermana mía que asiste a la iglesia palestina, ella asistía porque ahora pues, está viajando, bueno, se fue a otro departamento. Ella me llamó y me dijo, ay, mire que hay una hermana que está viniendo acá a Alfonso López, pero que vive por allá, que ella quiere ir a la iglesia, que quiere saber, que no sé cuánto, y es que está muy necesitada. Bueno, era una hermanita que había acabado de llegar de Santander y ella estaba recién bautizada. Y entonces yo empecé, enseguida yo fui la ubiqué y pues ella necesitaba cositas y yo le conseguí lo que pude, una camita, una escobilla, bueno, lo que pude para ayudarle y me fui a visitarla. Visitándola a ella, entonces, bueno, y estábamos en la parte de abajo, visitándola, ella llegó y yo conocí más personas, que conocí a otros que se bautizaron también, desafortunadamente hoy varios están retirados, pero bueno, y otros pues viajaron. Y entonces ahí ya hubo más gente, ya la invitamos para que viniera también a la iglesia, entonces ya había más gentecita que venía, la hermana Ruga empezó a concurrir ahí, a asistir ahí, y bueno, ahí seguimos adelante con la ayuda de todo eso. Pero hermana, perdón, ¿cuál hermana Ruth? Ruth, la que se fue para Guateque hace poco. Ah, sí. Sí, Cuando claro. su merced empezó la obra, ella ya era adventista. Ella es de cuna. Es de cuna, lo que pasa es que ella asistía ni siquiera al distrito, asistía por allá al distrito donde está, bueno, un distrito que eso queda por allá en San Carlos. Entonces le gustaba ir para allá. Entonces ella ya empezó como a firmarse, pues no era, ella en ese tiempo no era que fuera mucho, a veces iba allá y a veces tampoco lo haría, porque estaba como todavía como a pesar de que era de cuna, me tambaleaba. Pero gloria al Señor que después ya ella empezó y comenzó en forma ahí. Y ya no fuimos después de eso, entonces ya abajo estábamos, no, después de eso fue un caso porque el hermano Francisco dijo, no, ya duramos mucho tiempo acá, no se ha hecho, yo creo que ya esto de eso, mejor bajarnos más cerca de eso, y entonces yo no quería terminar la obra como por ese lado, pero ya la decisión la toman allá, entonces nos bajamos para Uminia. Yo, como yo también venía a trabajar por ahí, por ese lado, y había estado visitando a unos niñitos, a una familia allí en Uminia, pues yo dije, no, yo por la casa otra vez no hacer, no, yo me vine y busqué y seguía eso y conseguimos, allá acabó, te quedó eso, pero yo seguí la obra allí en Ulminia, en Ulminia, y después duramos ahí, yo tenía ya como 15 niños estudiando, y yo decía, de los niños van a llegar, y iba la obra para mí, yo sí iba a abrir una obra grande ahí, pero pues desafortunadamente hubieron cosas que la gente de eso dijeron que la iglesia muy cerca, Betel, que no sé cuántas, y que mejor dejaron una filial y acabaron con la iglesia. Se quedó suspendido, pero yo
Aquí no estaba suspendido, yo la tenía acá, seguía con la de eso acá. Entonces fue cuando yo seguía visitando allá. Ay, no, ahí fue cuando encontré a Sarita, perdón, me adelanté. Ahí en ese tiempo, pues se vino para acá la hora y después de eso fue cuando me hablaron de Sarita, es la cosa. Sara no asistió de ver. Me llamaron de la hermana Sara, de la Santander y todo. Y entonces yo volví y retomé la obra allá. Sí, está bien, perdón que me estoy como acá. Yo fue cuando yo retomé la obra otra vez allá a raíz de que me hablaron de Sara. Entonces yo fui otra vez donde Sara, entonces ya fui a visitarla a ella. Entonces fue cuando yo llegué y dije, ya otra vez retomé allá la obra y le dije a ella, ya, comencé a conocer gente de ahí, de ellos, familia, y Sarita ya pudo como acomodarse en una casita de esas del sol, de las del sol, y ahí yo veía, ella no tenía casi nada, solo eso, y eso tenía todo desocupado, y yo apenas vi eso ahí, yo dije, yo creo que se puede hacer seguir la iglesia acá en Usme. Qué maravilla. Y entonces, o sea, usted siempre tenía el propósito de hacer. De ese lado, de trabajar allá. Y entonces yo después cuando le dije a ella, pues si yo me estaba trocando las cosas, fue cuando le dije a ella, ay, hermana Sara, y yo entonces yo iba a dar estudios, iba a acompañarla en el acompañamiento y eso le dije que la iglesia pues había eso, pero hermana, la iglesia Monteblanco le queda más cerquita que Palestina, pero que hermana, yo le dije, hermana, ¿por qué no puede? Yo oré 8 días, como 8 o 15 días, y le lancé, le dije, hermana, ¿y será que no nos podamos reunir los sábados? Y entonces ella yo le digo, no, pues quién sabe, porque Oliverio que diga, pues no era de la iglesia, que diga Oliverio, que diga eso. Y hermana, vamos a oremos esta semana y dígale, o si quiere yo le digo, yo le estaba orando a Dios ya. Entonces yo le dije, no, yo le digo primero. Y entonces ella dijo que le iba a decir, yo me vine a orar, a clamar más con eso. Y entonces ella le dijo, y don Oliverio dijo, ay, pero si, bueno, algo le puso eso, pero yo le dijo, pero bueno, hágale este sábado a ver qué pasa. Me dijo, y yo de una vez, ahí estuve con ese sábado con toda la, digamos así, me invité como 2 personas y empezamos ahí con ella. Estudiábamos lo mismo, la cartilla, yo acá de la Biblia y tenía especial de sermón. Y así, bueno, el culto yo lo hacía, yo hacía todo eso, y entonces ya vino y estaba ya llegó la señora Margot, y entonces yo le empecé a que llegaba y yo de una vez le hablaba algo y le invitaba. Y así fue fue cuando llegó la hermana Margot, el hijo de él, el esposo de él, todos ellos llegaron a la iglesia, la hermana señora Ana, que estaba también, que era hermana de él, entonces también por encimita la estaba invitando, entonces empezó ahí, de nuevo. Ellos eran de Usme. Sí, ellos eran de Usme, y lo que ellos se fueron a vivir ya por allá para la Cazuca. Entonces, por eso sí, pero ellos eran de Usme. Ya estaba ahí. Entonces, claro, y entonces yo ya empecé de nuevo. Yo ya salí de ese punto, eso, porque me enseñó, yo iba los sábados y yo me iba para allá y tenía eso, y cuando ya, y Sarita pues contenta, ¿sabes? Porque ahí mismo, porque estaba eso, y ahí seguimos. Ahí entonces continuamos con la iglesia hasta el momento en que ya los dueños, la gente, bueno, los dueños le pusieron problema a él. Ya llegó otra familia que también estaba en los conjuntos ahí del frente donde ustedes están viviendo en este momento, y ellos empezaron a asistir, entonces eso, bueno, estaban leyendo, entonces cuando Oliverio, el dueño de la casa, que ahí no, que no sé cuántas, entonces ellos sí estaban pagando arriendo allá, esa familia. Que le digo la otra, y entonces ellos tenían un salón antes más grande y la casa era más arreglada y todo, y entonces le dijimos a ella, yo le dije, me atreví, le dije, ay, qué tal cosa, que eso, y entonces nos dieron permiso allá, y duramos allá, y ahí se organizó, ya éramos ya más hartos, esa familia, y ahí el pastor Salvador organizó el grupo, ahí organizó ya, que fue un grupo organizado, un grupo de iglesia organizado. Y ahí empezamos, y ahí seguimos, y ahí siguió la tradición de la iglesia, hemos rodado para allá y para acá, pero a la honra y la gloria sea para Dios, y pues yo siempre también en mi mente de comprar un terreno, para la idea de comprar un terreno, eso visité en un lado, en otro, estaba visitando, yo no sé si usted ha visto esas iglesias que es en cuadrangular, que es por toda la avenida, ahí eso lo estuve mirando, y estaban a 4 millones con eso, yo ya sentía la iglesia ahí, pero nada, pues no había, pero uno vaya, no la tenía así en ese trabajo, pero no había. Y uno habla. Más o menos de cuántos años estamos hablando de que la iglesia o la obra empezó allí. Yo digo que ya hace como 15, 16 años. Sí, hermano. Que ya empezó la obra ya. Harto. Sí, harto. En ese tiempo yo digo que ay, ese lote, 4 millones, ay, como yo lo estuviera, yo la compraba. Bueno, así, se anhelo de tener la propiedad para la iglesia. Hermanita, pero mira que, por ejemplo, se me ocurre la pregunta. He oído que en el tiempo antiguo o años más atrás la gente era como más receptible, más
más esto a escuchar la palabra de Dios. ¿Ha cambiado de ese tiempo a hoy en día, hermano? Sí, hermano, yo sí siento a razas, hermano, yo misma me pregunto o le pregunto a Dios y a Sí, veces sí. le lloro a Dios, porque digo, Señor, si en ese tiempo, aquí, cuando Sí. antes de yo empezar a hacer la obra por allá, yo iba a Betania y yo iba a cada campaña con 12, 9 personas y con esas personas estaba estudiando, con la Sí. mayoría las llevaba y todo eso. Y hoy día no, una persona Sí, sí. para Dios, para las campañas. Entonces yo digo, a veces yo le digo, Señor, ¿será que qué? Estoy ¿Cómo así, peor. hermana, su merced, cuando habían campañas con 9 9 y 12 personas personas de por acá yo para iba, bautismo? para la campaña, no, Para la llevaba a la campaña, campaña sí. y de esas personas estaban estudiando y de Sí, esas ay, personas de acá también hermana, se me bautizaban. De aquí, por ejemplo, en ese tiempo claro. vivía 4 acá, mis vecinos y Sí, sí, ellos sí. 4, el esposo no, pero ella y los 3 muchachitos se bautizaron Asistían. y ellas asistían conmigo, la otra señora de acá abajo, Sí, que también ya se hermana. bautizó, la otra señora y todas ellas sí, yo le invitaba y iban a la Ay, iglesia. qué Hoy ahí sí, yo digo, cuando sea que vayan, escuchen la sí, campaña, conozcan de Jesús, pero hoy día está muy duro. Yo pienso, por sí, eso me pregunto, ¿seremos nosotros como sí, pueblo, Señor, como cada día hemos sí, bajado sí, la sí, guardia, estamos peor, no estamos haciendo, o es la dureza del corazón de sí, las sí, sí, personas? Porque yo sí le digo eso a Dios y lloro claro. a ratos porque digo, Señor, ¿qué pasa? Mire, campaña, ya ni para hacer una campaña, ya no es eso, Sí, porque, ay, ¿con quién la hacemos y no tenemos a quién? sí, sí, Estamos sí. nosotros fríos, no estamos haciendo, ¿o qué pasa, hermano? ¿O qué Entonces, pasa? Sí, pero yo veo que sí está más duro, hermano, sí. porque al comprado de que hace como 2 meses, cuando invitamos, que creo que fue cuando fuimos a hacer encuestas, que usted Sí, me sí. invitó, que fuimos usted Ajá. que es el Ministerio Personal, que fuimos a hacer las encuestas, ese día yo me di cuenta que no era como cuando eso, No, hermano. no, la En gente. ese tiempo las puertas se le abrían al menos a uno Sí, y la gente escuchaba y uno al menos, escucha. eso, esta vez ya yo quedé realmente aterrada. Claro. Cuando fuimos hace como hace 3 meses, Sí, sí. que usted me invitó, eso, yo quedé, que no fue, hermano, Terrible, hermano. que está dura el corazón tanto de la gente de afuera y de pronto nosotros también no estamos Claro, claro. como aferrados como es debido Sí. para poder, hermano. Hermanita, bueno, y debido a todas esas cosas que su merced le han pasado, vaya allí, vaya allá, y la gente como que, no la gente, sino como que el tiempo, se cerraban las puertas. Eso fue obstáculo para su merced, para su fe, para dejar de creer en ese propósito que Dios había puesto en su corazón, hermano. Ay, no, hermano. Para mí Sí, eso sí, le doy gracias a Dios, no yo, no Él que es sí. el que hace en uno, Amén, qué porque mi chévere. fe sigue viva y sé que Sí, para Dios no es nada imposible y sé que si aún de la dureza de corazón y aún de eso, yo siempre digo esto, hermano, la frase es de que Dios nunca no, falla, no ha fallado, no me falla ni me va a fallar. amén. Que de pronto los que fallamos somos nosotros, Sí, pero aún en su misericordia, si nosotros nos aferramos y seguimos sí, firmes, sí, sí, el Señor va a orar y va a dejar de sí, sí. ayudarnos a dejar de fallar y hacer esa obra que nos ha encomendado, porque no nos dejó solos, hermano, no nos dejó solos en esta Sí, obra y a pesar de la dureza algo tenemos que hacer, hermano. Mire, por sí, ejemplo, bueno, aquí yo le digo, yo no creo, hermano, yo le lloro a Dios, digo, Señor, yo quisiera ver un grupo claro. cada jueves, este grupo acá, Sí, es un sí, hermana. grupo pequeño, ¿no? No es un grupo de Ajá. iglesia, es un grupo pequeño, pero verlo lleno de vecinos, de todo, hermano, pero yo no pierdo la fe. Yo aquí alisto mis Biblias, alisto las sillas, alisto para la aromática. Para si viene eso y si viene Julanito o Julanete eso que le gusta tanto eso, pues hasta le hago tal cosa, pero Claro. ahí yo, no, hermano, y sigo leyendo que algún día van a llegar, que ya vinieron Sí, 3 personitas y para mí fue mucha felicidad porque eso, y hay veces no vengo, no estoy sino sola, pero digo, Señor, yo oro y digo, Señor, aquí estamos listos, pero no nos claro. dejaron aquí plantados, pero bueno, Señor, seguimos Sí. adelante, porque eso, Hermana, por ejemplo, se me viene a la mente, pues qué chancletazos escuchar eso de su merced, porque con la edad que tienes, hermana, y sigues perseverando en la obra de Dios. Y hoy vemos tanta juventud, tanta gente nueva, pero comienzan un proyecto, una obra dentro de la iglesia y se desfallece muy rápido. Y entonces por eso digo, es como un chancletazo de parte suya de testimonio que nos da, porque es una enseñanza y que toda cosa que se comienza, hay que entender que Dios es está al frente. el que nos ayuda. Entonces, no dejar esos Uh planes -huh, a la deriva o al uh -huh. vacío. Sí, sí. Entonces, hermana, mi pregunta sería, ¿eres feliz con la obra que has estado haciendo? Amén. Pues Sí. hermano, son, de que le digo, usted que ya me coloca a mí, hermano, perdone que le interrumpa, que ya me coloca. Hermana, ¿qué será que le dijo por ahí unos 68? Hermano, y ya ve que para darle mi vida verdadera Sí. que tengo, 30 años.
Sí. 30 años, esa es la edad. Esa es, Sí, eso, sí. no, eso es la Sí. edad, hermano, porque es Ah, la felicidad que tengo, hermano. Es sí. como no tuvo la felicidad, es eso, y eso lo que sí me angustia es no hacer nada. Pero yo digo, mientras que se está haciendo algo, yo quisiera estar dando estudios bíblicos, Sí. estar siempre visitando y todo, ¿sí? Pero si no hay algo hay que hacer, ¿sí? Entonces, al menos estar ahí en los grupos, Señor, lo invito, yo les mando la invitación a cada una de las Amén. personas que tengo ahí los tengo en el WhatsApp que se han invitado, yo les mando la invitación cada jueves por la mañana, les digo, no olviden nuestro grupo de oración, porque les digo el grupo de oración, y yo Ajá. espero de eso, y ahora poder estar haciendo, como digamos que poder estar tocando aquí o aquí, hay que seguir haciendo, hermano, y Sí. antes pedirle a Dios que nos saque todo lo que no debe haber en nosotros, nos llene de su Santo Espíritu y que sigamos con el mismo Sí. ánimo, porque es privilegio que nos da de Claro, que todavía hermana. podemos estar haciendo esta obra, es Ajá. privilegio. Y yo Amén. me voy a esto, hermano, me voy a lo que dice a la palabra de Dios, donde Calé, ¿cuántos años tenía? 85, Ajá. cuando estaba todavía diciendo, dame este monte, y yo Sí, me sí, sí, aferro sí. de eso, hermano, y todavía me he aferrado, Señor, y yo digo todavía, yo que ya miraba allá Usme, yo decía, sí, Señor, ¿qué pasa? Es que yo he perdido la de eso, porque Sí. yo siempre miraba, cuando estábamos en la iglesia, estábamos en la parte de arriba, yo decía, que hay madera para un distrito, Sí, y claro. entonces tiene eso, y es que yo me ponía, yo decía, miro una iglesia, abriéndose un grupo de iglesia arriba en Chihuahua, así para que recoja el arte y todo. Yo Claro. decía, otra iglesia hacia abajo los Cierto. conjuntos, otra iglesia, esta en la central, Qué bueno, la que está acá. maravilla. Entonces yo quería, ay Señor, que si ya construimos esa iglesia, si, tenemos que tener visión, ahí hay madera hasta para un Sí. distrito, pero el problema, Sí. Señor, solo es disponernos todos, porque somos poquitos, pero no nos disponemos, hermano, Claro. a veces hay campañas y no estamos en otra cosa menos estar unidos, entonces el Sí. enemigo sí Claro. nos toma ventaja. Hermanita, entonces, ¿soñaste, hermana, de pronto con ver realizado hoy en día la iglesia ya y de Israel, ya con nombre, ya formada como iglesia y ahora con lotes? ¿Soñaste en algún tiempo, hace 16 o 15 o 10 años, verla así ahora, hermana? Claro, bueno, desde cuando empecé a trabajar allá, Sí, o sea, yo voy a trabajar porque el Señor me dio el privilegio de ir a llevar, llevar el mensaje allá. Siempre mi visión es eso, sí. ver una iglesia Precioso. grande, una luz que brilla allá, Sí, una iglesia claro. de eso, y pues con más grupos pequeños o con iglesia de eso. Bueno, al principio, pues bueno, soñaba ver ya que mañana mucha gente, una Sí, iglesia allá en el sitio, un sitio claro. ya para la iglesia. Pero después que ya estuve allá y cuando vi esa iglesia, digamos que cuando estábamos en la parte de arriba, ese salón se llenaba y iba tanta gente, pues yo empecé a soñar con un distrito. Yo decía, ya que hay madera para un distrito, Sí, mire si se trabaja, pero pues bueno, chévere. y soñar con las cosas, si uno sueña con cosas paganas, cuanto más, o terrenales, cuanto más soñar con los Sí, celestiales, con las cosas de Dios. Pero creo que bueno, que ya yo le preguntaba eso a Dios, Señor, yo como que ya que, si está ahorita ya está el terreno, está esto, y yo sé que el oro, la plata, todo es tuyo. Y entonces yo dejé de soñar con un distrito allá, si tú tienes poder de formar amén. toda esa obra allá, entonces, pues sí, Sí, pues, precisamente la semana qué pasada estuve chévere. hablando con Dios y diciéndole eso, Señor, si es que hay madera para un distrito, porque hay mucha gente, que hay más. Mm. Hermana, qué ejemplo tan maravilloso que nos das. Lo digo, hermana, porque en cada cosa que uno emprende siempre hay como ese miedo y ese temor. ¿Será que sí va a resultar? ¿Será que sí va a dar frutos? ¿Se va a poder lograr lo que pienso? Y siempre a veces damos el paso con temor, ¿cierto? Entonces, a mí me ha pasado estos días que he estado comenzando con los videos que he hecho y es el miedo a uno avanzar. Entonces, me agrada mucho escuchar ese testimonio, hermana, ya que nos enseñas a que perseverando se alcanza y se logra las cosas. Amén. Entonces, hermana, un mensaje de pronto que quieras darle a aquel que esté de pronto en estos momentos pasando por alguna circunstancia que tenga temor a avanzar o dar pasos hacia el lado de Dios. Pero bueno, yo el consejo que le daría es precisamente que, mire, para mí, con Dios no hay pierde. Con Amén. Él no hay pierde, nada de lo que Se se aprenda con Él. apostaría todo. O sea, lo consejo que le daría es que empiece con Dios. Sí. Empiece porque si nosotros empezamos solos, al fracaso. Ajá, sí. Pero si empezamos con Dios y la certeza de que así venga el fracaso, yo sigo adelante.
que eso no me, que el fracaso no me detenga, sino que eso me ayude a eso, que me miró Julanita mal, que el otro no se opuso, y que se opuso a la obra, porque podamos encontrar hasta oponentes, hasta en nuestra misma casa, sí. en la iglesia, eso que hay hermano, de todo hay en la viña del Señor, y hay personas que a veces ni hacen ni dejan hacer. Entonces puede haber impedimento de que no, que eso cae y eso, pero nada, si yo voy con Dios, yo sigo adelante. Sigo adelante. Entonces mi consejo es de que todo lo que aprendamos, no importa que sea, hay que empezarlo de la mano de Dios. Y con la certeza de que no soy yo no. Yo simplemente soy aquí este instrumento, Señor, que quiere hacer tal cosa, pero el único que realmente va a hacer eso en mí y en esta hora eres tú. Y entonces cuando nosotros eso, y hermano, el consejo que le doy a usted, nada, para adelante, todo lo que usted emprenda, así sea pequeñito, pero con ese deseo de corazón de agradar a Dios, no es saltar al hombre, sino agradar a Dios, de hacer algo por la humanidad, hermano, Dios, si usted sigue perseverando de la mano de Dios, siempre de la mano de Dios, nada, hágalo solo, sino de la mano de Dios, usted va a ver victorias. Amén. Y si no la vamos a ver, mire, yo digo, lo digo, si no la vamos a ver en esta tierra, la vamos a ver allá cuando nos encontremos con el Señor. Amén. Y le digo a raíz de que de mi mamá. Mi mamá dura 30 años en el Evangelio, lo que llevo yo. Y mi mamá murió a los de 30 años de estar en el Evangelio. Y donde vio a su esposo bautizado, estaba por verlo bautizado, estaba mi mamá la más feliz del mundo, porque iba a bautizarse su esposo en diciembre para la Santa Cena, y ella estrenaba, si podía, cualquier cosa para la Santa Cena, y estaba feliz, porque al fin su esposo se iba a bautizar, y no lo vio bautizado porque murió mamá en noviembre. Mucho menos a ninguna de nosotras. Pero ¿cuánto? Sé que mi mamá oró 30 años por él y 30 años por nosotras. Sí. Y a raíz de que no lo vio, pero lo va a ver con el poder. Si nosotros nos seguimos preparando, lo va a ver allá. Entonces, hermano, eso me da ánimo a mí. Y le digo, hermano, de ese ánimo de que no importa que si hay fracaso, lo que sea, usted sigue y sigue y siga. Y eso, y bueno, no fui a alcanzar sino esto, pero aquí estoy y sigo adelante con el Señor. No, eso que no, si no veamos las victorias que queremos ver, las vamos a ver allá. Eso me agrada del Evangelio, hermana, porque no damos pasos al vacío, no avanzamos sin esperanza, hay un propósito. Y yo creo que como su merced, como mi persona y todos los hermanos de la iglesia, el deseo es entrar por esas puertas de la Nueva Jerusalén, entendiendo desde el ya, mirándolo como si ya estuviera real. Pero hermana, me motiva a hablar, a mirar personas como su merced, porque son las que llevan como si llevaran la batuta y son el ejemplo de los que vamos. Nos motivan a seguir adelante, y qué bonito, hermana, que cuando estamos allí en la Canal Celestial o a donde vamos entrando, todos estemos allí, los que hemos echado todas nuestras ganas y nuestros propósitos del lado de Cristo Jesús. Amén. Sí, sí. Entonces, hermana, hay muchas personas, hermanas, que ahora que estoy en la iglesia y estoy trabajando y eso, he visto personas que han avanzado, hermana, pero ahora yo los veo que de pronto se quedaron. No sé qué haya pasado, disminuyó su fe, disminuyó de pronto ese primer amor. ¿Qué pasará allí? ¿Qué les faltará, hermano? A aquellas personas. Pero eso es una pregunta, yo digo, sí. Dependencia de Dios. Para mí, eso es falta de dependencia, de plena confianza y dependencia de Dios. Y se parece un poquito uno de Dios y hermano, uno no es nada. Por eso bien dice su palabra, separados de mí, nada puedes hacer. ¿Sí? Entonces, dependencia de Dios. Bueno, hermanita, entonces quería que su merced nos compartiera este testimonio de estos 16 años que lleva ese propósito de formar esa iglesia, y hoy en día ya viéndolo como realidad. Qué rico, hermanos, que este testimonio tan maravilloso, esta historia, quede también impregnada en cada una de las mentes, las memorias de todos los hermanos que están viendo este video, y que se animen, que nunca es tarde para echar todo nuestro propósito y nuestra voluntad del lado de Dios. Vea la hermana todo lo que nos ha hablado el día de hoy. Es una enseñanza maravillosa, porque ella sigue luchando. Su esperanza, hermanos, seguramente la hubiera distinguido 30 años atrás, diría que la tiene intacta, que no le ha pasado ni siquiera una semana de cuando empezó, ¿cierto, hermana? De verla con ese fervor,
de verla con ese entusiasmo. Eso, hermano, hermana, yo te digo que es estar enamorado de Jesús. ¿Cómo lo presentes? ¿Cómo tú lo aclaras? Pues yo eso pienso que sí, que pues al menos tengo conexión, tengo comunión con él, tengo eso, pero pienso que me falta enamorarme mucho más. Sí. Sí, pienso que me falta mucho más. Pues yo pienso, cada día uno tiene que sentirse que necesita más y más y más y más de eso. Porque Sí. si yo ya siento que como que ya estoy el clima, pues sí, ya claro. no, yo cada día, hoy necesito más que ayer y mañana lo necesitaré más. Cuando fue a empezar, de pronto, ¿a dónde fue que dijo que asistía por primera vez? ¿A qué iglesia asistía su merced? A Betania. Ah, Betania. Yo nací en Betania, yo me bauticé en Betania. Y usted en un momento dijo, no, yo ya me quiero ir a hacer una obra allá. Alguien no salió a decirle, no, eso por allá no, no le va a ir bien o no va a resultar nada. No, lo que pasa es yo no me fui por mi cuenta, a mí me mandaron. Ah, la delegaron. A mí me mandaron para otra iglesia. Bueno, ¿cómo fue? Mi esposo lo mandaron para una iglesia, ni siquiera me mandaron a mí, mandaron a mi esposo a una iglesia. ¿Y qué dice Dios? Que pues donde no debe estar solo, eso es cierto, y él estaba empezando también, pero él entró con toda, entonces yo desde que entré a la iglesia yo tenía cargos, o sea, ministerio, en ese término se llamaba cargos o se llama ministerio. Entonces yo entré, me bauticé un 11 de marzo, en junio estaban orando, porque cuando eso se oraba casi 2 meses para nombramientos, en julio hacían nombramientos, en agosto ya hacían entrega, en agosto, octubre ya entrega de nombramientos, de cargos. Y yo desde ese tiempo yo de una vez entré con 3 cargos ahí sin conocer, pero entré con 3 cargos ahí en la iglesia de Betania. Entonces, pues yo estaba con los cargos y a los 3 años de yo estar ahí en la iglesia de Betania, que ya llevaba esos 3 años con cargo, porque ese mismo año empecé yo, desde ese año yo me he tenido ocupada todo el tiempo. Entonces entró mi esposo a los 3 años. Y entonces ya como al año o los 8 meses lo mandaron a él. Había mucha anciano, mucha gente, mucho líder allí. El pastor dijo, no, hay que extraditar, llamó él así de esa manera, y mandó a mi esposo para la iglesia de Betel como anciano. Entonces él se fue, pero pues yo tenía mi ministerio ahí, pues yo soy una persona que cuando pongo un ministerio o algo, yo me gusta ser responsable, yo me he hecho toda la vida eso de que no, mejor dicho, para mí era algo como tirado, por decir algo esto. Entonces, pues a mí no me mandaron a él, pero entonces cuando eso no, pues yo ya sentía que pues que él está empezando también, que yo tenía que estar ahí, entonces empecé, entonces ya, no, a mí no nadie me lo dijo, pero yo pienso que me lo dijo Dios y el Espíritu Santo, porque empezó a inquietarme, y yo sentía, pues, no, pero los ministerios sí, pero no, pero entonces ya yo hablé con el pastor, le dije, pastor, dijo, hermana, me parece, aquí solucionemos, pero me parece. Y entonces yo me fui para allá, para allá. Y desde allá empezamos la obra, porque él también porque le gustaba la obra misionera. Fue cuando empezamos, desde allá empezamos a hacer la obra misionera para lado y lado y eso. Y entonces ya a mí ya estoy ahí meter, después ya cuando acá yo empecé la obra, porque le vi, y entonces empezaron acá en esta casa. Hermana, y bueno, pero ¿cómo así? Su merced ya estaba en la iglesia. ¿Y cuánto tiempo duró para que su esposo conociera de la iglesia? A los 3 años. Después de usted haberse bautizado. No, a los 3 años. A los 3 años él entró. ¿Y cómo fue ese proceso de los 3 años? ¿Recibió el mensaje bien? ¿Cómo fue la cuestión, hermano? No, el día que nos bautizamos, yo me bauticé con la niña. Con la niña, ella tenía 11 años. Y nos bautizamos las dos, terminando una campaña en el pastor Alfres. Nos bautizamos y ese día pues nos dieron una Biblia cada una. Entonces yo le dije a la niña, vamos, y entonces yo le voy a dar mi Biblia a su abuelito, y las dos estudiamos en esa, y yo con la viejita me bandeo, una viejita dañadita, pero digamos que me la han regalado todas, espantadita y todo, pero esa para mí era una bendición porque estaba el resto completo. Entonces yo le dije, le damos esa Biblia, le decimos. Entonces sí, subimos, llegamos de la iglesia, entonces él estaba arriba, y entonces le llevé la Biblia. Y él ese día se había quedado, porque él a veces pues se iba a trabajar todo el tiempo, pero cuando se quedaba, él se quedaba ahí en la cama. Entonces yo prefería que él se quedara ahí, un domingo no saliera nada, porque es que él era un alcohólico de tiempo completo. Y él el día, para que él no tomara, tenía que quedarse en la casa todo el día, o si no, salía de una vez a trabajar.
Entonces yo pues feliz que se hubiera quedado, que estaba ahí, entonces subimos y le entregaba, estaba maluco o algo y se quedó ahí. Yo dije, yo sé que está acostado cuando veíamos viendo televisión, pues subimos y le llevamos la Biblia. Yo subí y le llevamos la Biblia y le dije, ay, mire que le traemos ese regalito, sí, mire que le traemos este regalito, que nos bautizamos, nos dieron una Biblia cada una y le traje este regalito, déjela ahí. Digo así todo, sí, despectivo. Yo la dejamos ahí. Y él sí, y bueno, ya de nada, eso, y bueno, eso fue todo, ya más de eso. Yo no fui para la iglesia por la tarde. Y yo todos los días miraba esa Biblia, la forma en que la miraba a ver si estaba de otra manera, corridita, más para allá o algo para ver si la leía. No, la Biblia estaba intacta, tal y como la forma así esquinadita que la habíamos dejado, así estaba. Y así estaba esa Biblia. Entonces yo pasaban días y yo nada, no miraba, no la miraba, es que está intacta, no la miraba, no la eso, entonces yo la dejaba ahí mismo, y ya después, pues ya para limpiar y todo eso, la acomodé en otro lado de otra manera, ahí permanecía así como de, que no la moviera, pero mentiras que él sí la estaba moviendo y no que era que la dejaba intacta para que no nos diéramos cuenta. Me di cuenta después y él mismo lo confesó con los años, porque él empezó seguro a leer y todo eso, y después él se quedó, se quedaba todas las mañanas. Le estaban dando cada 8 días un pastor de otro país, estaba dando los estudios bíblicos a las 6 de la mañana. Y como él prendía desde temprano, y yo me levantaba temprano que mandar a los niños que eso, yo no sabía eso, y yo es pronto un día ya subiendo, y él le bajaba volumen, apenas para alcanzar a escuchar. Yo iba subiendo y cuando yo me quedé escuchando, están hablando ahí, y me quedé escuchando, y eso es de lo que nos enseñaron en los estudios a nosotros, y me quedé así escuchando, y claro, él escuchó todos los estudios, los 20 estudios, lo escuchó con el pastor Arte por allá de otro país, el pastor de la iglesia, pero de otro país, que estaba dando los estudios bíblicos a las 6 de la mañana. Todos los estuvo ahí. Y a partir de eso, bueno, él sigue ahí, pero callado, todo eso. Y entonces, como yo había evangelizado a la hermana de él, y ella vivía en Fontibón, ella se había bautizado, entonces un sábado dijo, ¿sabes que ya como que no voy a empezar a trabajar más los sábados? Me dijo un momento a otro, después de 3 años. Y entonces yo le dije, ay, Dios, qué dicha, yo tanto clamar, ayuno, hermano, porque eso me costó ayuno tras ayuno tras ayuno, ayuno de oración, ayuno, hermano, mucho, ahora ayunaba cada sábado, a veces sábado, domingo y hasta el lunes, con el ayuno de oración, hermano. Y cuando hermano, es que empezó duro, porque yo empecé la vida cristiana y él hasta fue terrible, con él fue terrible. A mí me echó y me sacó la ropa y me dijo que me fuera con ese todo. Pero yo seguía perseverando, yo seguía orando, yo seguía clamando y creyendo en Dios, porque creer en Dios. Y seguía ayuno y ayuno y ayuno. Y a veces yo me iba, hacía ayuno, todo eso me iba. Y cuando más ayuné, ese día sábado de ayunar, de estar, mejor dicho, orando y ayunando, llegaba acá y este hombre ponía todo al revés. Antes estaba peor. Peor, y yo casi yo figuré hasta peor, yo llamo en otra, yo decía, no, te dicen, no, yo llegué a decir nada, yo seguía creyendo en un Dios poderoso, así yo me acordaba de cositas que había leído, de que cuando antes estaba, digamos, cuando él se le endemoniaba, que antes se ponía peor, y antes pues peor, pero como Dios lo sanó, y los poquitos que me acordaba de la Biblia, de lo poco que había leído, yo me aferraba a eso, yo seguía, y cuando los 3 años él llega, y de ahí ya dijo que empezara a guardar. Y yo cada cosita que yo veía, yo me arrodillaba y lloraba y le daba gracias, gloria a Dios, y alababa a Dios. Y cuando dijo que se fue, dijo al siguiente sábado, me voy. Se la listó temprano, como era, se lo hizo bien recalado, porque siempre fue pues, de España y todo, bueno, bien. Y se dijo, me voy, pues voy a asistir con ella a la iglesia de allá de Fontibón. Y se fue para donde ella, para Fontibón. Y eso ya llevaba varios sábados guardando así, sin irse. Y ese día dijo que se fue por la tarde, se vino temprano, asistió a la iglesia, llegó temprano porque estaba temprano, y llegó por la tarde a Betania. Y en Betania estaba en ese el pastor Joseph. Yo estaba en la cocina, allá no, porque cuando eso pues todas las actividades y todo se hacían en la parte, todavía no está todo como está ahorita. Y entonces uno se hacía ahí, yo estaba haciendo una actividad de algo, no me acuerdo de qué era, ayudando para algo, de un evento, si era para la campaña, no me acuerdo para qué era, que estábamos haciendo cuando va una hermana y me dice, ay, hermana, mire que su esposo se va a bautizar. Y me dice así, yo le digo, no puede ser. Y yo, sinceramente, yo sentí miedo, sentí susto, porque yo sabía que está fumando, está tomando, está de todo, pues yo estoy orando y todo, pero yo sentía ese temor, ese respeto a Dios, y como eso, pero yo yo le estoy orando a Dios también, no, yo no dije nada, estoy orando, me fui más, sin embargo, para allá, me fui rápido y me hice en la banca de atrás, y en esa el pastor ya me vio ahí y se vino de para acá. ¿Quién puede impedir el agua para que este hombre sea bautizado?
yo dije, se va a bautizar. Yo me arrodillé, solo me arrodillé a orar enseguida, Señor. Tú eres el único que cambias, tú eres el que transforma, tú eres esto, yo te estoy pidiendo que sí, pero yo quiero que sea como, y sí, mano, y a partir de eso, Qué maravilla. él también, no sé si nos salimos del contexto, si nos salimos de eso, pero a partir de eso fue que ya él también entró, él también empezó la vida cristiana. Precisamente esta semana viene hablando de eso la lección, hermana, y es que la fe se compara con un granito de mostaza. Y ese granito de mostaza viene siendo como algo tan diminuto, pero con el tiempo se va formando en una buena y grande hortaliza. Así mismo es comparada la fe. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, empieza a surgir ese efecto en ella y empieza a crecer por la obra que empieza uno a ver que Dios está haciendo en uno. Y es maravilloso, ¿no? Es muy bonito ver de esa manera, cómo Dios actúa, sigue actuando. A veces creemos que Dios ha dejado de hacer esos milagros, pero no, nunca, hermano. Dios sigue haciendo esos maravillosos milagros, sino que más bien la incredulidad hoy en día está bajando más bien. No, está subiendo. La incredulidad es correcto. Está subiendo, ajá. Sí, hermanita. Sí, hermanita, ese era el propósito de este video. Bueno, espero que ese testimonio último que nos cuentas es como muy personal, ¿no? Entonces espero que no le moleste que pues los hermanos de la iglesia lo vean y pues lo miren. No, hermano, son cosas que la obra poderosa, son obra poderosa de que Dios ha hecho esto, prácticamente que eso yo ya lo he contado, lo he dicho en la iglesia, lo he contado, es que son tantos años, lo que pasa es que uno no está repitiendo lo mismo todo hasta el que llega, pero son cosas que nada, no hay nada que ocultar ni nada que eso, simplemente yo veo es la obra poderosa de Dios, la obra poderosa de Dios que ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, en la vez de eso, y que le siga haciendo que la fe no me falte. Lo que digo, Señor, que pase lo que pase, me puedo perder hijos, puedo perder lo que sea, pero que no pierda la comunión y la fe en nuestro Dios, porque me puede faltar todo, pero que no me falte. Entonces. Bueno, hermanita Valentina, muchas gracias, hermana, por habernos permitido escucharla, conocer esta historia y poder llevarla a cada uno de los hermanos allá a sus hogares el sábado que la estén viendo. Muchas gracias, hermanita. Qué gusto tenerla a usted en la iglesia como líder, ¿cómo se llama eso? El fundador de esa maravillosa iglesia. Y Dios la ha tenido para muchos planes, hermano. Le agradezco por esa obra tan maravillosa, tan linda. Y qué gusto haberla conocido, hermanita. Hermanos, pues lo mismo me da gusto de conocer cada día más hermanos nuevos, que todos estemos en unidad, trabajando para Dios. Bueno. Hermanita, entonces que Dios te bendiga, hermanita. Gracias, hermano. Y que siga. Igualmente. Gracias.